Hola Ana, ¿qué tal? Hola de Hola, nuevo. ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Carlos. Pues todo fenomenal, la verdad, muy contenta de volver a estar aquí contigo en tu podcast y agradecida de que me hayas invitado. Así que todo muy bien, han pasado unos meses, así que esperemos que prontito, para la gente que nos escucha ahora y para la que no después, estamos ya en los coletazos, esperamos, de la pandemia Sí, qué y ganas, esperamos con ¿no? esa actitud que siempre nos caracteriza, pues bueno, con esa actitud realista, sabiendo lo que hay, pero esperamos que pronto podamos tener muy buenas noticias. Ojalá, ojalá, Ana, porque es verdad que esto de la fatiga pandémica se nota. Y mira que yo soy muy pro de, pues hay que protegernos y, ¿no? Responsabilidad individual, etc. Pero incluso las personas que están muy... es verdad que agota un poco, agota un poco. Estamos muy cansados en general, profesionales y no profesionales. Sí. Hay cansancio. Y de hecho, hoy vamos a hablar también un poco de que, fíjate que hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, luego me vas a preguntar más, vamos a charlar entre los dos, pero fíjate que el tema también de que estemos todos cansados es por una circunstancia que nos pasa, pero también hay una conciencia colectiva. Y las conciencias colectivas se forman también a través de las neuronas en espejo, curiosamente. Esas neuronas que hacen que veamos a los demás y en ello nos veamos nosotros. Así que bueno, pues con esto hago el primer aperitivo Muy y bien. comenzamos. Así que gracias. Perfecto, pues mira, ya has introducido un poquito de lo que irá, que intentaremos relacionar dos conceptos, ¿no? Que el podcast de esta temporada va sobre autismo, ¿vale? Y lo relacionaremos con lo que tú has dicho, las neuronas espejo. Pero no me quiero avanzar, porque hay gente que a lo mejor, pues la otra vez no te conoce, o sea, te escucho, pero ahora mismo en no te conoce, no sabe quién eres. Si te podrías, no sé, presentar un poquito así rápidamente, Ana. Claro que sí. Pues yo soy Ana Asensio, soy psicóloga, doctora en neurociencia, llevo trabajando más de 20 años en el mundo de la psicología, de la investigación, del desarrollo evolutivo, de los trastornos de salud mental, de los trastornos del desarrollo evolutivo, pero llevo en contacto con la psicología y con el mundo humano desde de formación, por ser psicoterapeuta también y por el máster en clínica y por todo, pues más de 25, porque llevo desde los 17. Empecé a formarme además de la carrera en paralelo, tanto en psicoterapia como en un montón de acciones de neuropsicología. Empecé a los 17 años. Entonces llevo un bagaje que yo me siento, pues, la verdad, miro hacia atrás y digo, wow, ahora tengo 43 años. Es decir, cuando la gente me dice, Ana, pero ¿cómo has conseguido hacer tantas cosas? Digo, en realidad es que ha sido mucho tiempo. Porque he de decir que en todo este tiempo, pues claro, he fundado 2 clínicas, una fundación, un colegio de autismo, 2 escuelas infantiles, el movimiento de vidas en positivo. Guau, Claro, entonces todo esto y además mi vida personal, ¿no? Que, o sea, claro. actualmente estoy casada y tengo 4 hijos. Ostras. Entonces, pero han pasado muchos años, te pones a pensar y son cosas que han pasado en 25 años. Y entonces en 25 años pueden pasar muchas cosas. Claro. Y realmente pues estoy en un momento muy bueno, bastante dulce. Ahora me dedico más a la psicología de la vida cotidiana con vidas en positivo, pero durante 15 años me he dedicado tanto a la investigación como al tratamiento, como a la evaluación, como a la intervención de las personas con espectro autista. Genial, pues mira, por eso un poco la otra vez que hablamos, que recuerdo que lo comentaste, dije, pues yo creo que Ana es una persona idónea para que esté aquí hablando sobre autismo, porque tantos años, ¿no? Pues seguro que tienes mucha experiencia y muchas cosas que explicar, ¿no? Entonces, pues así para introducirnos, ¿podrías eso, explicar más concretamente, pues, qué es eso que investigaste, ¿no? Cuando te dedicabas más a ello, bueno, un poquito, no sé, tu experiencia con el autismo a lo largo de estos años. Sí, voy a hacer un poco de storytelling, si te Muy bien. parece bien, Sí, voy a sí, sí, contar un poco perfecto. de mi historia, que me vincula al autismo y, y bueno, también un poco todo el ciclo que tuve, la investigación y luego si quieren nos metemos en alguna curiosidad. A mí realmente cuando acabé la carrera, durante la carrera, me especialicé en psicoterapia Gestalt, que habla absolutamente casi todo es de emociones y de esa relación entre las personas, esa vinculación desde el aspecto más relacional y más emocional, más fenomenológico. Entonces hicimos una batida, como digo yo, de emociones muy potente en aquel momento y aquello se quedó grabado, es decir, aquello se quedó ya como un aprendizaje de por vida. Pero cuando yo salí de la carrera, había dado muy poquito de autismo. Es decir, a mí no me llamaba la atención nada el autismo.
nada, no era un aspecto que me llamaba la atención. Las crisis, la personalidad, las alteraciones del estado de ánimo, la depresión, el trastorno mental, quizás más entendido a lo mejor más como otras patologías, ¿no? Otras, quizás también posibles, la esquizofrenia. Pero sobre todo los trastornos de personalidad siempre me han llamado muchísimo la atención y luego he trabajado con muchos, pero el autismo no. Entonces, yo recuerdo haber estudiado muy poquito de autismo en la carrera, pero recuerdo que el caso práctico de psicopatología infantil y de terapia de conducta infantil fue un caso de autismo. Y me acuerdo de salir de allí y decir, yo creo que es un caso de autismo, pero así fue. Cuando acabé la carrera, era muy joven, tenía 23 años, 22, 23. En aquel momento yo me sentía muy preparada para trabajar, porque imagínate, llevaba una formación de la carrera, pero luego llevaba una formación de 4 años en psicoterapia Gestalt, 2 años en análisis transaccional y prácticas. No las prácticas de la carrera, sino estuve un año en Londres, Wow. estuve con dolor crónico, que también me encanta, con dolor crónico y con patología neuropsicológica. Luego estuve en la parte de psicoterapia Gestalt 2 años haciendo 200 horas de supervisión de terapia individual y de grupo. Claro, yo cuando salí me sentía muy preparada para trabajar, Claro, pero tan joven no era. eh, no era quizás una psicóloga, bueno, pues hay que hacer tu nombre, te tienes que ya, formar, tienes que... Y luego en aquel momento la psicología no estaba tan de moda, estoy hablando del año 2001, no estaba tan de moda en España y entonces no era tan fácil ponerte a trabajar. Entonces en aquel momento las casualidades de la vida, que a veces no son casualidades, son causalidades, yo tengo el hijo de una prima de mi madre que vive en Madrid, tiene autismo. Y entonces en aquel momento eh, por algún casual, me dijo, Ana, el cole de Fran hace unas formaciones para psicólogos, para profesores, para educadores, donde hablan mucho de desarrollo evolutivo. Entonces, yo en aquel momento me llamaba mucho la atención el desarrollo evolutivo. Pensé, si la edad que tengo no es atractiva todavía para que alguien con patología me elija porque parezco muy joven, sí que es el momento a lo mejor de ser psicóloga infantil. Esto fue un pensamiento mío, ujú, ¿vale? Que luego resultó ser bastante acierto. Entonces dije, claro, dije, ¿cómo entro en infancia? Pues en infancia entro a través de aquí y luego a través de una especialización que hice yo estoy especializada en desarrollo evolutivo por la Comunidad de Madrid. Yo tengo un máster en atención temprana, ¿vale? Entonces dije, pues me meto en el máster de atención temprana con terapia del lenguaje y me meto en este centro pensando que eran unas prácticas leves. Yo había tenido siempre fíjate, había tenido siempre mucho cariño y mucha inquietud por la discapacidad, pero no desde el punto de vista laboral. Había sido voluntaria desde los 15 años con discapacidad. Sí, me gustaba mucho, me lo pasaba muy bien, tenía... mm, Ana, qué vida más es lo que te hablabas al principio, de cuántas cosas. Ostras, has tocado tantas cosas y me parece súper interesante, ¿eh? Pero, Bueno, pues si te cuento que he estado en un ya, orfanato en la India, en el Sahara ostras. con los saharauis, Yo, en reservas indígenas de voluntaria, he estado en medio mundo. ya, me quedo como digo, ¿y yo qué he hecho en mi vida? Bueno, tengo Bueno, 33 pero a ver, años, ¿cuántos años pero tienes tú, tengo Carlos? 33, pero sí que es verdad que no he hecho Bueno, tantas yo tengo, cosas. Tú, escucha, en 10 años se puede hacer muchísimo. vale, vale. En 10 años se puede hacer muchísimo. Vale, vale. No te puedes ni imaginar hasta qué nivel. Entonces, porque además ten en cuenta que, bueno, ahora que si nos están escuchando, no quiero que nadie se agobie. Todo esto, en realidad, todo esto fue muy disfrutado, porque esto era un voluntariado un verano, un año entre medio de la carrera, pues que me fui a lo mejor de prácticas a Londres, otro verano de voluntariado mientras veraneaba. Entonces, esto era, a lo mejor mezclaba un viaje de placer a China con una parte de placer y una parte de voluntariado. A lo mejor mezclaba un viaje a la India con un voluntariado de 20 días en un orfanato. Aprovechaba a lo mejor una Semana Santa, me iba con la asociación o dos del pueblo saharaui allí con ellos. Es decir, todo esto lo puede, vuelvo a lo mismo, que nadie piense, todo se puede hacer.
Ya. Luego con la discapacidad, pues resulta que me fui 2 veranos con una asociación que se llama ANDE, a 15 días de monitora de campamento. Todo esto recomiendo a la gente que tenga esa inquietud que lo haga. O antes de eso, teniendo 16 y 15 años, me fui cada vez que tenía unos días de vacaciones, siempre iba a visitar a la asociación de discapacidad o de síndrome Down o de mi pueblo. ¿Sabes? Yo soy de mi pueblo, es una ciudad, pero yo soy de Lorca, Murcia, Ujú. y siempre me iba o bien o sea, a Asprodes, que se llama una de las asociaciones, o a cualquier asociación, y me iba, tenía una semana y disfrutaba, yo veía que disfrutaba mucho, pero pensaba, para mí solamente era una dedicación de algo que me pedía en un momento dado, cuando ya era muy joven, tenía esos anhelos, ¿vale? Esos anhelos que se atisbaban, que yo creo que esos anhelos los tienen muchos psicólogos, ¿sabes? Esos anhelos de decir, oye, siento en mi interior ganas de hacer, de ayudar, o de sentir que estoy aquí, que lo que hago pues también tiene sentido y empecé muy joven. Pero ya te digo que en 10 años puedes hacer, o sea, en 10 años puedes tener 4 hijos, irte a 3 países a ser voluntario y hacerte un doctorado. O sea, imagínate, Sí, sí, puedes sí, hacer de es verdad. todo. Me queda, Entonces, me consuela, me ¿qué? consuela. Me consuela un poco Bueno, ahora. o sea, bueno, o sea, entonces, dicho esto, yo entré, ¿vale? Tú pregunta lo que quieras, Sí, porque yo me sí, sí. enrollo aquí a No, hablar. no, no, Yo no. Perfecto. entré al colegio de autismo a hacer ese curso de formación, era un colegio que se llama Juan Martos, que sigue estando en Madrid. Juan Martos, no, perdona, Juan Martos fue el que yo fundé, perdona, Leo Kanner, entré en el Leo Kanner, Ah, bueno, claro, Leo pero Canet. Sí, claro, sí. entré en el Leo Kanner a formarme, entré de la mano de Juan Martos, ¿vale? Que ha sido de mis grandes profesores, mentores, amigos, increíble. Entonces, entré ese año, pero estas cosas del storytelling, que cuando entré, yo pensé, bueno, pues yo iba como muy de psicóloga de despacho, muy más teórica, aunque me encantaba tumbarme en el suelo y hacer de todo, pero dividía mucho lo que era mi espacio de voluntariado de mi espacio profesional. Y en mi espacio profesional yo necesitaba nutrir ese aspecto intelectual, ese Claro. aspecto de descubrir, de investigar, de evaluar, de saber. Bueno, siempre también he sido muy así. Entonces, cuando yo llegué me dijeron, no, querida, esto no funciona así. O sea, Juan sí, Juan me apoyaba en todo, pero cuando yo tenía que hacer el apoyo en las aulas, esto no iba de esto. Y yo decía, pero por favor, yo me quiero ir con la psicóloga. Me decían, no, lo siento, es que aquí hacen falta todas las manos. Y yo, no. Yo una frustración y además encima anteriormente, cuando iba de voluntaria, pues igual, ahora viendo con retrospectiva, sí que llevaba casos de autismo conmigo, pero iban con muchísima medicación, con lo cual estaba muy poco visible la sintomatología. Entonces, sí que mi parte de hacer era muy proactiva. Cuando yo entré en este cole, lo primero que me dijeron es, no hagas nada, solo observa. Y yo, ¿perdona? ¿Sabes? Yo acostumbrada a, bueno, a ver, venga, vamos a ver, qué pañal tengo que cambiar, qué no sé qué, dónde voy, yo qué hago, qué a quién doy de comer, a quién le hago unas fichas, a quién, y luego ya me voy yo a hacer mi evaluación y a observar la conducta. Me dijeron, no, no, aquí no hagas nada. Y yo, perdona. Entonces, recuerdo aquello como mucha contención y recuerdo no entender nada, Ostras, nada, ya. nada. Recuerdo no entender nada. Eso no me había pasado en la vida. O sea, recuerdo no entender nada. O sea, decir, bueno, pues a mí esta parte de la discapacidad, lo siento, no entiendo nada, no se me da bien, hasta luego. O Ya. sea, yo este curso lo voy a dejar. O sea, así. Me recuerdo muy frustrada por la parte de que no me sentía que me dejaban desarrollarme como psicóloga. Sobre todo tenía 2 tutoras de aula que me decían, lo siento, Ana, me encantaría, pero es que aquí haces falta. Ya. Y yo decía, pero si yo me he apuntado a un curso. O sea, es decir, no, o sea, y aquello me acuerdo que me tenía, bueno, de hecho somaticé y todo, ¿eh? O sea, no quería ir, me ponía mala, me salía a todo lado rebelde. Tú sabes, Ya. todo este lado de, Sí, 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 pero sí. había algo que me hacía volver. ¿Sabes? Yo no quería ir, pero... Y, y estuve ahí 3 meses con una frustración. Tú imagínate, esto es un curso de un año, ¿no? Vale. Estuve 3 meses con
Ana. Carlos, ¿me oyes? Sí, se había cortado, no sé, no pasa Ay, nada. perdona, no sé. No, En qué momento me he quedado? pues dice que estuviste somatizando, estuviste 3 meses. Vale, estuve somatizando 3 meses que no entendía nada y además Mm, recibía mensajes del tipo, bueno, yo de ti no seguiría siendo psicóloga, estudiaría magisterio porque los psicólogos no trabajan en nada. Esto eran qué fuerte. algunas compis, no todas, ¿no? Las que habían tenido que hacer magisterio para trabajar en autismo, porque es lo que te vengo a decir. La psicología estaba muy, muy, Bien. muy escueta y es verdad que en aquel momento colegios de autismo en Madrid había 7, no habrá muchos más ahora, había 7 y había un psicólogo por colegio. Es decir, y luego pues las fundaciones que hay ahora no las había, las asociaciones que hay ahora no las había, tampoco había tanta terapia, tanta demanda. Entonces, trabajar como psicólogo no era fácil. Pero yo vi eso y tú imagínate, yo, que soy una enamorada de mi profesión, que me siento súper abanderada, que decía, no, o sea, que ya había escuchado esos mensajes en la carrera de Ana, no vamos a poder trabajar nunca como psicólogos. Y yo no hacía nada más que decir, yo sí, Claro. yo sí. Sí, no, es que en mi época se usaba este lenguaje, Qué fuerte. ¿sabes? O sea, sí, 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 se usaba mucho. Se usaba mucho, de a lo mejor de 100 que trabajábamos, de 100 que estudiábamos en el aula, solo 10 pensábamos seguro que íbamos a trabajar como psicólogos. Sí, sí, o sea, no veíamos otra opción. Ya, 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 qué curioso cómo ha cambiado, ¿no? Todo esto, o sea, Muchísimo. qué fuerte. Claro, muchísimo, espectacular. Tú te imaginas, cuando me fui a Londres, me fui a mitad de carrera y cuando llegué a Londres me encontré con mis pacientes, con mi despacho, con mi teléfono. O sea, que a mí me daba igual el despacho, ¿eh? Ya, Pero era ya la sensación de toma tu carpeta de pacientes, tu hombre, despacho, este es tu teléfono claro. para comunicarte, estas son las reuniones con el equipo. Y yo no había acabado la carrera. Y por favor, nos encantaría que te quedaras un año para rotarte por todos los hospitales de Londres. Y yo, ¿perdona? Ostras, vaya Vi estrés nivel. postraumático, vi dolor crónico, vi daño de médula espinal, vi trastornos de personalidad. Fue brutal eso en España. En España no había ni PIR. Es verdad. Estaban empezando a convocar las primeras plazas de PIR. O sea, tú imagínate, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Imagínate por dónde vamos ahora. ¿Cuántos PIR hay en España? Uf, bueno, no sé, yo Muy no. pocos, muy pocos. Y estoy segura que con los años habrá muchísimas más plazas PIR y si no, los psicólogos sanitarios en la atención primaria que hacen tanta falta ocuparán esas plazas que no se llenan por PIR, pero porque no las convocan, no Ya. porque, ¿sabes? Porque no las convocan. Entonces, bueno, dicho esto, además, toda esta parte que hay ahora de psicólogo de familia, psicólogo de, yo qué sé, social, psicólogo de emergencias, no, no, todo eso se fue haciendo después. Yo me acuerdo después en mi casa que las noticias decían, el equipo de psicólogos ha ido a atender al incendio, el equipo de psicólogos ha atendido este desastre en Vies, acuérdate de los desastres naturales que hubo, que si Ujú, en Aragón, sí. en Huesca, el equipo, todo eso, mientras yo estudiaba no existía Nada. nada, nada. Y la mayor parte de los psicólogos con los que yo me formaba, que eran gente mayor, ahora mismo tendrán 60 y tantos años, era gente que inicialmente no había hecho psicología, venían de hacer filosofía con una especialización de psicología al final. Guau, pues no tenía ni idea de esto, Ana. O sea, quiero decir, pensaba, a ver, sí Esto que es, es verdad que todo esto es evoluciona. histórico, esto es historia, lo que te estoy contando es historia. Claro, claro, todo evoluciona y todo es verdad que, bueno, pues cada vez, ¿no? Va evolucionando y va cambiando y suerte que cambia, ¿no? Pero quiero decir, no sabía que estaba tan residual la psicología, no sabía Muy, que era muy, muy residual. Y además solamente veníamos con la especialidad. Tú imagínate, yo estudié en la Complutense en Madrid y me podría, como digo yo, me podría llamar incluso afortunada porque mi carrera duraba 5 años y los últimos 2 años elegíamos y nos separábamos de la especialidad que queríamos hacer. Entonces yo salí con la especialidad de psicología clínica. Había gente que quería salir con neuropsicología, gente que quería salir con psicología del trabajo, que era psicología de las organizaciones, que actualmente era recursos humanos, Ujú. gente que iba a básica, que es neuropsicología, y gente que iba a social. O sea, te daban la opción de social, clínica, recursos humanos, perdón, educativa y básica, neuropsicología. O sea, imagínate. O sea, los de educativa, orientadores. Claro. Entonces, tú imagínate una universidad que ya te da esa oportunidad. Yo me sentía muy afortunada, eso era un título privado que daba la Complutense y era algo como muy bonito, pero no existía esto de ven que hace un Ujú. máster ahora o Ya. que... Nada, nada, tú salías con tu licenciatura
¿sabes? Y que te proteja el mundo. O sea, era muy residual y además te digo una cosa, yo que viajaba mucho, es verdad que en otros países ni se oía el psicólogo, pero por ejemplo en Europa sí, en Inglaterra también, pero es que te ibas a Estados Unidos y en Estados Unidos ya te encontraban mensajes de no hago nada si no se lo consulto a mi psiquiatra, a mi terapeuta o a mi psicólogo. Vale. Sí, O sea, que como que viene la corriente más, ¿no? Y eso se trasladó. claro, vino aquí, primero estaba allí era como muy cool, aquí todavía era muy el que va al psicólogo está pirado, o qué te Claro, pasa, claro. o qué problemón tienes, ¿vale? Y luego hubo una cosa muy graciosa y es que los psicólogos empezaron a entrar no por la parte clínica, que es por donde están ahora muy fuertes, ¿no? Todo el tema de la salud mental está ahora muy potente. Mm. eh, Empezaron a entrar por la parte de, ¿cómo se llama? Headhunters, por la parte de selección de Ah, vale, es personal. verdad. Sí, sí. Fue la primera entrada. La Qué primera entrada fuerte. fue esa. Fue la primera Fíjate. entrada. Pero bueno, que no me quiero desviar del tema. Entonces, mi storytelling entra ahí. Yo tenía muy claro que era clínica, pero llegó un punto en el que me frustré allí un montón y bueno, el caso es que me lo pasaba bien, pero tenía muchas resistencias, porque yo decía, yo no voy a hacer magisterio. Empecé a cambiar mi vestuario, porque claro, yo me iba allí con mis tacones, mis Ya. chaquetas a un aula y me decían, y esto enlazamos ahora con las neuronas en espejo, ya ves qué bonito. Y me decían, bueno, una de las actividades que vamos a cantar con ellos, vamos a cantar esta canción que les encanta y nos tenemos que poner todas a hacer cuac, 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 cuac. Como esto es un podcast, para que os imaginéis, era moviéndonos de un lado a otro, moviendo las manos, haciendo como si fuéramos un pollo, para hacernos muy visibles y para facilitar la imitación o las ganas de interacción de ellos con esa canción que tanto les gustaba y que tanto repetíamos. Claro, yo, que no entendía nada de esto, ni la base neurológica que había debajo, ni nada, yo decía, ¿pero qué hago aquí? ¿Qué me pasó a mí? Sí, sí, yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, ya me compra deportivas, ya me vengo con vaqueros, no pasa nada, hago lo... me pongo sudaderas, se acabó, ya está, dejo todo en la ropa, venga, ya, pero ¿esto qué es? ¿No? Que estoy aprendiendo. Y lo bueno es que ese curso del Leo Kanner, los miércoles teníamos, fijaros, el lujazo, todos los miércoles nos reuníamos con Juan Martos a hacer 3 horas de formación teórica. Y eso fue un espectáculo. Y ahí empezamos, ¿vale? A comprender, ahí me empecé a ir a congresos, me empecé a ir a Barcelona, empecé a conocer a muchísima gente, a leer libros pues, de Uta Free, a conocerles, ¿sabes? A Baron Cohen, a un montón de gente de genética, a Rigo Chalatí, o sea, es decir, que tiene el premio Príncipe de Asturias, que por cierto lo organizó un papa que conozco. Ah, qué guay. Sí, sí. Entonces, empecé a conocer a muchísima gente. Ángel Rivier no llegué a conocerle. Ah, Ángel Rivier, bien, justo cuando yo entré en el 2001, él falleció. Ángel falleció. Rivier, para quien nos esté escuchando, es, pues yo creo que uno de los padres, si no el padre del autismo en España, catedrático en la Universidad Autónoma de Madrid y maravillosa persona. Conocía muchísimo a mi familia, a mi primo, O sea pero que- sí, y creó una escuela maravillosa, maravillosa de personas que le amaban y que entendió el autismo, ahora de algo que vamos a hablar, de dos conceptos que él hablaba mucho, que era la intersubjetividad, que la intersubjetividad de alguna manera es la base funcional de las neuronas en espejo, Vale. ¿vale? Entonces, dicho esto, yo no entendía nada, ¿vale? Ahí estaba yo, neuronas en espejo, cero, ¿vale? Cero, no entendía nada, pero me empezaba a entregar a la experiencia y entonces al entregarme a la experiencia dije, bueno, mira, aquí o te vas o te quedas, ¿no? Entonces llegó Navidad, tuvimos un descanso, yo me fui a mi casa, yo soy de Murcia, me fui a mi casa y dije, mira, iba a dejar el curso porque estoy somatizando con angina, no me encuentro bien, no quiero ir, o sea, tengo otro camino, no sé por qué tengo que estar aquí, esto es un micromundo, ¿no? Yo tenía ese discurso interno, pero por otro lado era, jo, claro, pero ¿y si lo dejo ahora? Había algo que me decía, no lo dejes, Ana. Entonces, de hecho, esto está redactado en un capítulo de un libro de psicoterapia Gestalt que se llama Un año de amor, que justamente describo mis sensaciones desde el punto de vista interno, desde el punto de vista psicoterapéutico que viví yo allí, cómo yo estaba sin empatía, separando, muy con la energía dentro y de repente cómo me empecé a entregar. ¿Qué me pasó? Pues que me pasó que uno de los niños, en concreto, uno de los niños que le llamaban autista de libro, o sea, un autismo de Kanner de Ya, libro, sí. Mm. pero que tenía mucha discapacidad asociada, pero le definía más un cuadro de autismo
que la parte, estaba más encerrado por el cuadro de autismo que por la parte de discapacidad. Pues este niño, que además todo el mundo le tenía entre amor y miedo, porque el miedo es, si me acerco a él y hago algo que pueda contrariarle, se va a empezar a lesionar, se va a empezar a pegar, se va a empezar a Esto, morder, esto, se va a empezar Ana, a... yo lo Esto lo he veo. vivido yo mucho. Sí, yo también, yo también. Es una cosa, sobre todo en los coles, que yo a veces también voy a asesorar o a decir y veo ese miedo, veo a, bueno, lo dejamos en un lado, que vaya, esté en su Sí, mundo sí, interior y tal, y no sí, hacemos nada sí, pero no tanto sí. porque sea no, que lo repudien, ni mucho No, menos, no, porque no, al no. final es Es un simplemente por miedo, ese es una miedo. especie de respeto-miedo. O sea, Sí, es, sí, te sí, voy a sí. respetar, pero hasta le tengo un pelín de temor, no al Mm, niño porque me haga nada, sino porque el niño se claro. descomponga tanto que se vaya a hacer él algo o Ujú. se vaya a sentir muy mal. Sí, sí, Esto sí. era lo que yo vivía, ¿no? Y vivía que no había una comprensión absoluta de cómo acercarse y vincularse totalmente a ese niño. Pero bueno, yo era una observación que hacía, pero no una crítica. Entonces a mí me tocó, fíjate, para proteger a este niño de que había un día que había una actividad que los padres querían que se quedara, una actividad de ocio. Y este niño tenía tan asociadas las rutinas y tenía tan poca capacidad de comprensión y tan poca flexibilidad. Era como digo yo, el, el colmo, o sea, de la inflexibilidad, o sea, a lo bestia. No podía planificar. Ahora Ujú. te cuento lo que yo descubrí con autismo, que es precioso. Entonces, no tenía esa posibilidad, con lo cual, para protegerle, lo que hicieron fue, le sacaban del aula donde yo estaba, le metían en otro aula, a mí, de cuidadora con él, yo digo, madre mía, para que no viera a un padre con el que siempre se iba, Y para asociara, sacarle de ¿no? la, de Asociara la que se sociedad. tenía. Vale. Entonces yo pues me fui a esa misión que meses atrás me hubiera parecido esto que es, pero en aquel momento me lo tomé como una misión importantísima, ¿no? Porque era como el niño súper cuidado, súper protegido, el niño al que todo el mundo le tiene un poco de miedo y tal, y yo ahí. Y cuando me senté con él en aquel cuarto, que era el cuarto de logopedia, encima de un colchón que estábamos, yo le miraba y digo, ¿qué hago yo con este? Me acuerdo perfectamente de decir, y además yo le decía, Javi, ¿qué hago yo contigo? Te lo juro. Bueno, pues esto duró meses y en esos meses, ahora antes de contarte me vuelvo atrás, llegó la Navidad, ¿vale? Y yo dije, uff, no sé qué hago. Pero me pasó una cosa y es que no tenía ninguna ganas de volver al formato, o sea, me parecía un formato a veces un poco como si, claro, tú imagínate, ¿no? Yo quiero ser psicóloga, entonces mi sensación era que me estaban quitando esa posibilidad. Pero hubo un momento en el que me pasó, y como me pasa siempre, que me tiró el corazón y echaba de menos a los niños. Y ahí vi claro que quería continuar. Bueno, pues empecé siendo la peor del curso, éramos 20 por ahí, y acabé siendo la número 1 metida en la piscina coordinando el ocio. O Ay, sea, qué tú guay. imagínate, ¿no? Pero ya sabes, ya se me ve, ¿no? Como soy, en cuanto el corazón va, Sí, 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 ya sí. no lo puedo evitar. O sea, hay un motor por encima y ya no lo puedo evitar. Entonces, en ese entremedias estaba Javi, que es, como digo yo, para mí el que me enamoró de esto, ¿no? O sea, el que me vinculé de una manera, pues yo estaba ahí con él y empecé a observar, solo observar. Y tú no sabes la técnica tan terapéutica, tan mindfulness, tan de atención plena, Claro, tan de, claro. tan de abrir un enigma, tan de descifrar la ecuación, de decir, bueno, ¿qué hago yo aquí para que tú te encuentres cómodo? Y ya que estamos aquí media hora juntos todos los días, o 3 cuartos de hora, todos los días no, era como 2 días en semana. ¿Qué hacemos para llevarnos bien? Claro. ¿No? Y bueno, y voy a probar, ¿no? Yo digo, pero claro, tenía ese miedo de decir, madre mía, como lo Ya. estropeé, que yo soy la de prácticas, ¿no? Bueno, el caso es que estábamos ahí y me di cuenta cómo de repente él empezó a hacer un sonido. Esto eran pruebas que él empezaba, "Wup, wup, wup, wup", y entonces digo, pues voy a hacer lo mismo que él. Y empecé, "Wup, wup, 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 wup", y vi que se para así y me mira de reojo. Y digo,
que me acaba de entender. Entonces empecé a ver que establecíamos un juego de imitación Mm, muy neuronas en espejo, en estado base, muy básico, ujú. de turnos haciendo su ruidito. No solamente eso, no tenía necesidad de pedirle que me mirara a los ojos cuando 2 meses después de hacer esto, me paraba y me miraba de reojo, y no solamente de reojo, me veía, me miraba, Qué fuerte, queriendo Ana. mirarme, no con esa mirada infinita, no, queriendo mirarme, queriendo contacto. Y además, luego descubrí, claro, empecé ya a jugar con él a más cosas, descubrí que tenía en algunas zonas hipersensibilidad y en Mm, otras hiposensibilidad. Entonces va- descubrí que le encantaba que le tirara de los pelillos de las piernas. Vale. Entonces le tiraba los pelillos de las piernas, se me daba de risa y cuando paraba me hacía así, me cogía la camisa, me acercaba a los ojos y me miraba hacia la cara y me hacía como un gesto de amor brutal. Ya. O sea, empezó a Ya, ya. producirse ahí Ostras, un un vínculo. ecosistema. Ujú. Claro, cuando pasaba algo con Javi, ¿a quién llamaban en el cole? A mí, a mí. De hecho, la madre me llegó a decir, Ana, si tú vas al campamento en verano, Javi va. Si tú vas a no sé dónde, Javi va. Y Ya, esto me empezó a pasar con Javi. O sea, yo me empecé a especializar con un montón, ya. ¿vale? Ese fue mi primer amor, ¿vale? Se me ponen los pelos de punta solo de contarlo. Ese fue mi primer amor y fue espectacular porque además que yo veía al niño que el niño no sabía anticipar cosas. Yo me di Vale. cuenta Ujú. de que nosotros le necesitábamos anticiparles cosas por la función ejecutiva que está muy dañada en una parte de autismo, pero sobre todo en la parte de autismo donde hay discapacidad intelectual sobre Ujú. todo. Ujú. Pero me di cuenta que cuando te quieren y confían, ponen esa parte del cerebro en ti. Y si yo a Javi le decía, Javi, esto no y esto sí, no había entrega. Fijaros la vinculación que teníamos. No había enfado, no había rigidez, había entrega. Esto no lo había vivido yo Ya, jamás. ya, ya, ya. Ya. Entonces, claro, aquello fue lo que digo en algunos vídeos, que cuando en autismo lo que pasa cuando trabajas es una dedicación tan de corazón, pero cuando ibas buscando en una mina, ¿no? Vas buscando en un campo, pero cuando encuentras algo, lo que encuentras es oro, petróleo, o sea, es de un altísimo valor. Entonces, todo esto empecé a vincularlo también con todo el aprendizaje de neuropsicología, que luego hice el máster de neuropsicología y de atención temprana. Ujú. Cuando pasó esto, acabó el curso y yo me metí a trabajar en un sitio que se llama Deletrea, fue de mis primeros sitios Ay, en sí. trabajo. Mira, tengo mi pareja tiene una amiga que su hija y su hijo, los dos, van a Deletrea. Ah, sí, Sí, fíjate, sí, pues yo sí. empecé trabajando ahí, Anda, pues mira. estuve 2 años trabajando en clínica, en Deletrea, también trabajé para el colegio Leo Kanner, pertenece a APNA, que es la Asociación de Padres de Niños con Autismo, también trabajé ahí en terapia a domicilio, que fue como empecé, que me encantó ir con mi mochilita a las casas, me encantó porque además ahí vives tantas cosas de las Mm, casas, vives el ecosistema, vives el niño, vives el dolor familiar, vives los miedos, vives que a lo mejor la terapia no es tanto, claro, yo ya me había despojado de ideas, vives que la terapia no es tanto técnica, sino que de repente a lo mejor la terapia es para toda la familia, a lo mejor la terapia es total. que te vayas con ellos para que el niño se quiera probar unos zapatos, Ya. porque porque no le gusta la tarea, porque le duele el pie, porque se resiste, porque, bueno, pues ahí. Y luego, en esos años, claro, mi naturaleza emprendedora lo que hizo fue decir, yo necesito ya dar un salto en deletrea, yo estaba muy bien, estaba feliz, de verdad, estaba feliz, un sitio maravilloso de terapia para personas con autismo y con síndrome de Asperger, pero yo de ahí di un salto y monté mi cole con mis compañeras. Entonces montamos una cooperativa y fue cuando montamos el Juan Martos. El Juan Martos fue un colegio que estuvo abierto desde el 2006 al 2000, al 2016, puede ser. Se cerró finalmente, se cerró por un tema de licencias ajenas al equipo educativo, Vale. sino un tema de licencias y luego pues al final no nos reubicamos a los niños en otros centros, en Aleph, en Pauta, Ujú. en otros centros, en el Leo Canet. Pero ahí yo lo que hice fue fundé Juan Martos, al año siguiente fundé Agenda. Agenda es un centro de tratamiento de autismo es Mm, mío. ah,
Sí, lo fundé con mi socio, con Miguel Alás, que es el Qué director, guay. un centro maravilloso, está en Ujú. Argüelles, lo recomiendo a todo el mundo que tenga un hijo, una persona con autismo. En aquel momento le llamábamos, pues se llama Agenda TGD, porque en aquel momento el DSM-4 Sí, metía lo he este tipo vinculado. de Ujú. trastornos en los trastornos generalizados del desarrollo. Sí, sí. Y el trastorno específico de autismo era uno. Ahora no, ahora todo es Ahora trastorno está. espectro Ujú. autista, se ha sacado al red de él y se ha metido todo en un continuo, ¿vale? En un continuo en los cuales hay grados. Tampoco existía, mira, cuando yo acabé cuando yo empecé todo esto, cuando tú no podías evaluar a un niño con autismo con ninguna prueba. Todo era, todo era ojo clínico, con lo cual Mm, cuanto más supieras mejor. claro. Y lo único que había era el inventario de espectro autista de Ángel Rivier. No había nada. Vale. No Ujú. existía la DIR, el A2, no existía Helado. nada. Mm, Entonces nosotros lo que mm, hacíamos era, si el niño tenía un nivel intelectual pues bajito, tenía una discapacidad intelectual importante, utilizábamos un perfil de desarrollo psicoeducativo, ¿sabes? Como el PEP, o mm. utilizábamos una escala de evaluación como la de Secadas, que es Vale. buenísima, Ujú. de los hitos, para ver un poco en el percentil según la edad cronológica en la que se situaba, y ahí medíamos mucho el aspecto comunicativo. Pero luego todo lo demás eran Ya, ítems nuestros de te mira, responde, no o vale. sea, ni siquiera íbamos a la tarea de Sally y Anne de la teoría de la mente, ni siquiera íbamos a Ujú. a esa tarea. Íbamos directamente a cuando alguien entra en la sala, mira, cuando tú le dices, mira esta luz, mira, si quieres interactuar en un juego, esto en el área social, ¿vale? Si quieres interactuar en un juego, hace atención conjunta contigo, Ujú, está contigo presente en el ujú, juego, está mirando el juego ujú. con lo que yo hablaba. Si paras del juego, te mira Te o tiene mira. algún gesto, ¿Qué aunque sea quiere? dirigirte la mano Ujú, instrumentalmente para continuar contigo el juego, ujú, ¿sabes? Hace referencia a algo, te trae algo para que juegues, ujú. es capaz de hacer juego funcional o todo es chupar, tirar, Ya. Ujú, morder o de alguna manera utiliza, sin mucho a lo mejor sentido, pero utiliza un piano para tocar las teclas, una pelota ujú. para chutar Sí, o sí, sí. un caballo y un coche para trotar más que para pilar. Sí, sí, sí. Solamente teníamos esos ítems. Entonces, bueno, pues dicho esto, yo ya monté eso y a partir de ahí me especialicé muchísimo porque en el colegio yo aparte era la psicóloga, entonces llevaba los programas de integración, que ahora se llaman inclusión. Hice muchísima integración brutal. De hecho, para mí es un gran logro que a 2 o 3 niños del colegio los sacamos les dimos el alta de alguna manera. Ay, que uf, yo El que alta trabajo. no, Ya, ya, ya te entiendo, te entiendo. claro, no el alta de De espectro, no, pero porque sí el no. alta de alto funcionamiento, con lo cual el alta de vete a la vida normal. Qué fuerte, Ana. Yo que trabajo con niños, claro, a veces digo, ostras, es que esto es Es un muy crónico, es es muy muy crónico, crónico a largo es plazo. muy, Digo, es muy crónico. ojalá algún día pueda estar, ¿no? Claro, es que son pequeños, entonces, Mira, pero Carlos, algún día pueda dar el alta, ¿no? Y decir, el alta ya me entiendes, ¿no? Como lo que hablábamos, que como que sean ¿tú capaces dónde de tener. estás, Carlos, trabajando? Claro, yo estoy aquí en Barcelona, aunque bueno, Sí, lo sé. luego hablaremos porque el año que Vale. viene me voy a Madrid y digo, bueno, pues a lo mejor podemos hablar, pero Pues bueno, seguro, esto es otro. seguro. Te digo, cuando yo fundé esto, es que vaya storytelling, que al final me enrolla, pero bueno, yo No, creo que a pero la está gente genial, le va a sí. gustar. Y si alguien tiene autismo, pues mira, que te escriba o que me escriba, ¿sabes? O si alguien tiene un familiar, o interés en trabajar, o interés en formarse, o un niño, o dudas, que nos contacte, porque estaremos encantados. Bueno, pues dicho esto, yo fundé el Centro Juan Martos, que ya no existe, ¿vale? Para todo el mundo que sepa, pero sí existe Agenda, que es el centro de tratamiento, y sí existe la Fundación Quinta, que también la fundé, Vale, la fundacionquinta.org, que está vale. destinada a adultos con autismo y a sus familias. Esta está en Madrid, tiene 2 sedes, ¿vale? Y es maravillosa. Pero además de tener servicio para personas adultas en modo centro de día, tiene un servicio de atención familiar, de tratamiento, de evaluación y diagnóstico increíble. Entonces, la Fundación Quinta es un lugar maravilloso para cuando tienes algún tipo de duda. Entonces, yo soy una de las miembros fundadores, fue una fundación que fundamos padres y madres. Puse en marcha el máster, yo fui la que puso en marcha el máster, que a día de hoy llevan como 11 ediciones. Y porque además yo luego me especialicé mucho en familias, entonces yo Ujú. daba el módulo de desarrollo evolutivo, sano y desarrollo evolutivo en autismo, y daba el módulo de familias. Entonces, sí, me especialicé mucho en familias. Entonces, esto claro, es que ten en cuenta que
que da mucho, da para, como digo yo, Sí. hay mucho contacto. Ten en cuenta que te dedicas a 30 familias de una manera muy intensiva y muy crónica. Hay una generación de 40 niños a los que yo he criado, a los que yo he llevado a programas al médico para que dejen de tenerle miedo al médico, a los que me he vestido con bata blanca, a los que les he hecho de todo, a los que he hecho programas de sensibilización en dentistas, en centros de salud, a donde me he ido a ingresos, para que le dejen de tener miedo a los ruidos, al torno, para que no tuviera que ser, si podía ser el caso, no tuviera que ser una sedación, un simple empaste. Y si lo era, pues por lo menos no hubiera que forzar. Ya. ¿Sabes? Sino que simplemente estate tranquilo, siéntate aquí, confía. Yo me acuerdo en el Hospital San Rafael, en uno de los programas, al principio no me dijeron, mira, mejor que no entres porque esto es más privado. Y digo, es que lo hemos entrenado. Y digo, dejarme, de verdad. Me dejaron, el niño se tumbó en la camilla, venga, vamos a contar hasta 10. Un niño con muchísimo miedo, se dejó por lo habíamos entrenado. De tal manera que no hubo ningún forcejamiento, nada. Y cuando ya, espérate, cuando pasó todo, yo estaba allí y de repente estaba con los padres y dicen, por favor, que se va a despertar, que baje la psicóloga. Claro, para facilitar esa vuelta de la anestesia que a veces es un poco Claro, así como sí, sí, revuelta. ya, Pues nada, nada, fue todo todo como una... perfecto. Entonces, ¿qué es Ay, esto? Pues le quitas un marrón a los profesionales, al niño le haces un trance fácil, a la ujú. familia también. Es decir, las cosas, claro, las cosas muy bonitas y muy bien hechas, pero es cierto que para todo esto hace falta mucho recurso. Pero nosotros éramos un equipazo enorme de 20 personas trabajando para 30 niños. Guau. Es decir, y lo que Ujú. tú dices, y por 20 años, Ya, sí, 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 es así. porque es lo que tú dices, no se dan altas. O sea, yo tenía la experiencia por la mañana esta y luego por la tarde, como tenía mi consulta, que 2 días sí que era dedicada a autismo, pero 3 días no. 3 días era a alteraciones de ánimo, a personalidad, a otras cosas. Pues claro, tenía una sensación por un lado de dar altas a tope, cada 5, 6, 7 meses, como ahora, o cada 3 meses, o cada... Claro, Y luego por otro lado eran tratamientos de por vida, que no me importa, ¿sabes? Pero ahí vives muchas cosas, vives ya. recaídas, vives incluso padres, separaciones, divorcios, los Mm, hermanos, tal. sí, sí, Bueno, sí, sí. volviendo a esto, ya hablamos un poco en Neuronas en Espejo, si quieres. Volviendo a esto, yo una vez que fundé todo esto, me dediqué al autismo y en el año 2008, el cole lo fundó en el 2006, 2007 el centro, 2008, 2005 el cole, 2006-2007 el centro, 2008 la fundación Ujú. y ahí ese mismo año empiezo el doctorado en neurociencia. Yo trabajaba además, colaboraba con una clínica de psiquiatría espectacular que en Madrid, que me encanta y estuve muchos años, me encantaba. Y ya no estoy porque me mudé de sitio, cambió mi vida. Claro, También mi vida maternal cambió un poco todo, ¿vale? O sea, todo el que yo cerrara un poco ese ciclo a nivel de intervención, tiene mucho que ver que había mucha parte de mi energía que me necesitaba en otro lado. Entonces me quedé más en la asesoría, en el colaborar desde otro lugar, más de proyectos económicos o de difusión o de... Pero me fui con la energía, porque además a mí, Eva, diagnosticar sin poder intervenir no me gusta. ya. Me hace sentir muy mal. Ya, No me gusta. les No me pasa, ¿no? gusta. Es como Sé dar que se el... puede, claro, sé que las personas que más en contacto hemos estado con autismo y más sabemos de autismo somos las mejores para diagnosticar, precisamente por eso, porque hemos estado... Pero a mí, si yo no puedo dar la opción a la familia de intervenir o dar una solución, a mí no me gusta. Claro, Y cuando fui madre, empecé a separar ese lado, empecé no a poder separar el lado personal del lado, y de hecho voy a ser humana, tuve un fallo con un niño al cual lo veía claro y me daba tanta pena que no era capaz de decirle, bueno, no sé qué, o sea, di un poco más de vueltas. ya, Y cuando yo me di cuenta de esto, dije, no, Ana, no, tú no, ahora mismo emocionalmente no puedes separar tu vinculación de la maternidad y el dolor de un padre y el deseo de un padre a que esto, no. ya, Entonces, en ese caso, pensé que era mucho mejor que yo me situara en la barrera, ¿sabes? Entonces, nada, pues dicho esto, yo empecé a investigar y una de las ujú, investigaciones que hice, que también sensibilizamos, montamos el laboratorio en el colegio, fue mi tesis doctoral, fue el análisis de la actividad cerebral, ¿vale? Con potencial evocado de niños en desarrollo sano ujú, de los 4 hasta los, no, perdón, en este caso cogimos niños desde los 7 hasta los 12 y con niños con trastorno de espectro autista, niños con autismo, desde los 7 hasta los 12
qué les pasa en su actividad cerebral, ¿vale? Ay, qué En, las interesante esto. dete- en diferentes ondas y en Ujú. diferentes momentos, que ahora te contaré, cuando ven caras que conocen y caras que no conocen. Elegí este estudio, ¿vale? Y ahora lo enlazamos con las neuronas en espejo, aunque nos quede muy poquito de neuronas en espejo, haremos otro porque me he contado toda la historia. No pasa nada, pero yo creo que es interesante ver, pues eso, cómo la evolución, cómo la gente que se dedica a esto al final, pues nos entrega, ¿no? Lo que tú dices, ¿no? Sí. Entrega todo. Y yo también empecé, quizás en menor medida, porque yo empecé, bueno, y también no acabé el máster y me ofrecieron un trabajo con autismo, y también encontré a ese Javi, como dices tú, ¿no? A esa persona que te hace abrir, Qué que, suerte, Carlos, qué cómo, suerte. y cómo cambia, porque yo empecé se llamaba Joan, aquí es un nombre catalán, Joan, eh, y cómo al principio no había manera, o sea, es lo que tú decías, no entendía nada, o sea, toda la teoría que me habían dado no servía para nada. Bueno, sí que servía, o sea, entiéndeme, como que después, claro, y el espectro es esa amplitud, ¿no? De niños, o sea, que niños y niñas, que son todos tan diferentes. Y, La teoría nos sirve, fíjate, para comprender, pero para vincular no, ¿verdad? sí, 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 es que lo he dicho así un poco brusco y mal dicho, No, me encanta, no, pero pero... me encanta que lo digas, porque la teoría que nos enseñaron, bueno, por lo menos a mí, me Ujú. sirve para comprender, para Claro. saber los síntomas, para Ujú. diagnosticar, para entender, pero no para vincular. Claro. De hecho, todavía hay mucha controversia entre cuál es el tratamiento más efectivo en autismo. Ya, El sí, Instituto sí. Carlos III también entró mucho aquí. Es decir, es muy difícil hasta que se ha descubierto que el tratamiento más eficaz es el psicoeducativo, pero era muy difícil de medir, Mm, ¿sabes? Yo te digo que más allá de eso, el tratamiento más efectivo es desde el vínculo. Pero esto es tan difícil ya. de enseñar, de hacer y de medir, Mm, ¿sabes? Que porque los americanos hayan estado, que si el programa Teach, que si el otro, que si sí, el PEP, sí, que si sí. no sé cuál. Hay muchísimo. Tenemos un montón de herramientas, que si los pictogramas, los no sé Mm, cuántas, pero realmente todo eso sí, muy bien, para anticipar, para enseñar a leer, para un ujú. montón de metodología. Pero para vincular, que es Ya. o sea, para sentir Mm, que se activan esas neuronas en espejo de las que mm, queremos hablar, para perfecto. Mm, sentir que el niño te ve, sí, 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 porque sí. te ve a través de sus neuronas en espejo, y para sentir que el niño hace lo que tú y quiere hacer lo que tú, aunque no pueda hablar, pero por lo menos te va a seguir como ser humano, ¿no? Va Mm, a salir un poco de ese estado interno, de ese estado cerrado hacia el mundo, ¿vale? De una manera más vinculante, menos explícita. Eso a través de una vinculación más allá de es- toda la parte psicoeducativa, no eso es desde la relación. Pero esto, totalmente. claro, Totalmente, Ana. Y es maravilloso. O sea, ya te digo, yo empecé con este chico muy mal, no había ese vínculo, ¿no? Que intentaba aplicar cosas, metodologías. Cuando me hicieron el traspaso intentaba hacer lo mismo, pero claro, digo, ostras, estoy haciendo lo mismo que el otro chico que me dio el traspaso y a él le iba bien y a mí no. ¿Y qué faltaba? Pues lo que tú ¡ay, qué dices. bueno! Sí, lo ¡Ay, qué mismo, bueno! pero faltaba el vínculo. Yo no, o sea, al final entiendes que no le puedes exigir a este chico con el que yo empecé lo mismo si no hay ese vínculo. O sea, no puedo exigirle, bueno, exigirle, Qué entiéndeme, bonito. ciertas cosas. Y con este chico yo iba al colegio, hacía el mismo horario, estuve de cuarto a sexto, de manera gradual fui reduciendo las horas con las que iba porque ya tenía estrategias, pero ¿cómo cambió la relación, Ana? Y al final es mi única alta, así alta, entiéndeme, ¡Qué de decir, fue, bonito! fue precioso, Ana, fue precioso el proceso y lo recuerdo con cariño porque además es como el primer amor, ¿no? Bueno, no se olvida, eh, te estoy hablando de un niño hace 20 años, Carlos. claro, O sea, y lo este niño mío recuerdas como si fuera ayer, ¿no? Carlos, este niño mío a día de hoy tiene 27 años. Ostras, claro. Y seguro que Mi Javi, tienes mi contacto Javi, con él, sí, bueno, con su familia, mi Javi tiene 27 años. 27. Qué bonito, también es que es precioso ese proceso y cuando lo puedes hacer, porque claro, mira, yo ahora trabajo en un despachito y bueno, hago terapia, van viniendo los niños, Qué pero, bueno. pero la experiencia que yo tuve en el colegio, esa fue la mejor, Sí. O porque a domicilio, es en el sí, contexto, ¿verdad? sí, 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 ¿Cómo es la sí, experiencia contextualizada? es Yo brutal. dije, y esto lo pagaran bien y pudiera vivir de ello, Ya, porque ya, en el cole sí, ¿no? Pero en el cole, si eres profe o psicólogo del cole y tal, bueno, pero en domicilio, la terapia mm, ambulatoria, que es tan bonita, yo pensé, si esto estuviera bien financiado, es tan brutal. sí, sí, Yo no hubiera dejado jamás, porque era la experiencia que más me gustaba, porque claro, ves a los hermanos, al niño en mm, su casa, a los eso es, padres. O sea, eso de es. repente es como, y te dedicas a
6 niños. Sí, 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 sí. ¿Sabes? Y es como tu misión. Y a mí aquello me pareció, o sea, aquello me pareció 2 años que estuve así, me pareció Es el maravilloso. regalo, el Sí, sí, regalo. sí, sí, sí. Yo tengo, o sea, a nivel de contexto casa, tengo a un chaval también que es como mi segundo Javi, por así, para que lo entiendas. Sí, Que bueno, ta- yo tengo otro también, ¿no? que es Asperger también, Mm. que ahí igual, una relación también de 5 Uf, años o 6 en buenísimo. terapia. Este ya era de terapia de despacho porque este es un Asperger, era un chico de un altísimo nivel brutal. Vale. Pero ahí fue como mi vinculación más fuerte y mi comprensión a Asperger. De hecho, te voy a decir que a día de hoy tengo muchas personas con Asperger adultas en consulta. Sí, Claro, ahí cuando son adultos, eso tengo. me interesa Sí, mucho, que Ana, no sabían, que para no otro pod. sabían. Qué Sí, interesante. cuando quieras hablamos de esto Es y que, los tengo. O sea, a día de hoy tengo una especialización muy fuerte en adultos con Asperger, sí. ay, qué interesante, porque sí que es verdad, mira, hice un podcast Que con. tienen, pues eso, que han venido con la autoestima rota, Claro. queriéndose los raros, que han pensado siempre que eran, pues tienen alta sensibilidad, tienen mucho miedo. Ostras, pues ya te digo, da para otro, da para otro Sí, sí, cuando podcast. quieras hablar. Pues eso sí trabajo hoy día, sí. Perfecto, pues mira, estaría bien hablar de ello también, pero ya te digo, o sea, y en casa, lo que tú decías, otra vez con este niño, niño que lo he visto desde quinto, o sea, llevo 5 años con él y ahora es adolescente, 17 añitos, y digo, ostras, vaya proceso de cambio, vaya, cómo ha cambiado, no sé, como que eso es una vinculación. Y en cambio, Muy fuerte y con la sí, familia igual, al final te con la acabas familia. convirtiendo las familias Sí, sí, que sí, llevo sí. sin tratarlos. Las familias algunos de ellos pasan a ser medio familia. Sí, sí, es así, Otros, es así. algunas veces han venido a mi casa, pero vamos, de fin de semana y todo, o sea, imagínate. Es que todas las navidades me felicitan Sí, todos, o sea, sí, es sí, sí, sí. brutal, es Es brutal, brutal. es brutal. A mí me invitan también a comer, a cenar, o sea, quiero decir, es lo que Sí, tú dices, ¿no? Pero en se cambio, convierte en tu otra familia. claro, O sea, yo siempre lo he dicho, si sabes mantener, porque hay una amiga mía que me decía, "Ana, sí, esto no es profesional, esto no es profesional". ya, Y yo ya, le decía, a ver, que yo sé mantener la la- vinculación cercana, pero cada uno está en su sitio. Es claro, decir, sí, sí, no, sí, esto sí. es como cuando vas, a ver, no es lo mismo, pero el ejemplo para mí es cuando vas a una tienda, te llevas fenomenal con el de la tienda, te cuentas la vida, te aconseja, no sé qué, pero él te vende su producto y tú se lo compras. Ya, Es claro. decir, que al Ya. final cada uno tiene su... Entonces, nosotros teníamos muy claros dónde estaba Los límites, eh, claro, cada uno, ¿no? Su claro, pero papel. no Mm. quita que hubiera un cariño extremo, Sí, 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 ¿sabes? es así, Ana. Y ya te digo, en cambio, aquí en el despachito que estoy, que vienen, sí que es verdad que hay ese vínculo, pero a mí también me falta esa parte más de Sí, es estar más en frío. El casa, despacho, claro. sí, te da otra. Yo tengo que decirte una cosa, la etapa más feliz, mira, lo voy a confesar aquí, la etapa más feliz de mi desarrollo profesional, bueno, luego he tenido muchas, pero en el caso del autismo, la etapa más feliz fueron mis comienzos, cuando mi responsabilidad en gestión era baja, pero mi vinculación con ellos era muy Era alta. muy alto, Cuando yo claro. me dedicaba a eso, a tirarme al suelo, a ser cuidadora, a ir a sus casas, cuando la responsabilidad fue más alta, es decir, cuando ya inicié mis proyectos, mi colegio, mi clínica, también, pero al estar en otro, al tener que hacer otro papel, ¿vale? De alguna manera perdí un poco esa frescura de solamente dedicarme a, me relaciono con ellos, Claro, trato con ellos y lo de... Pero claro, también pensé, en la vida, si no hay personas como yo que montan y generan trabajos y generan claro. Sí, sí, posibilidades y sí, generan sí. fundaciones y generan que al final son opciones de mejora para personas y familias, pues no se haría. Pero yo realmente, de verdad, como digo yo, de hecho, ahí descubrí que cuando yo ya no trabajé en nada en un futuro, no sé si con autismo o con qué, pero puede que no, yo me voy a volver a dedicar a Así, eso. ay, qué guay. Vuelta a tus Sí, 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 mis hijos orígenes. lo saben, sí, sí, yo me voy a dedicar a ONG, sí, sí, cuando yo ya Qué no tenga guay. responsabilidades maternales ni esas Mm, cosas que tenemos en la vida, hipotecas, todo eso, sí, 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 sí. yo me voy sí, sí, me voy Qué otra vez guay. a es que no te puedo ni imaginar la Mm, felicidad, ya, sí, 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 sí. o sea, eso no te puedo ni imaginar la felicidad, que la tengo ahora también, pero es que aquello fue amor total, era solo Ya, amor. ya. Ya, qué bonito, Ana. Pues nada, Ujú. me gustaría eso, que un Vale, poco, entonces, dicho sí, esto, porque claro, hablamos, que, bueno, entonces yo hago el estudio y, eso. y me fijo, ¿vale? Siempre decían que las personas con Ajá. autismo no estaban, bueno, pues que no miraban las caras, no las Ujú. reconocían. Y yo sabía que sí, que conocen a las personas perfectamente. O sea, yo lo que hice fue, al tener tanta vinculación con tantas personas con autismo, me llevé a investigación
¿vale? Lo que veía en clínica. Es un poco, yo he hecho el proceso al revés de los Al revés. investigadores. Todo lo que he investigado, todo lo que he publicado, todos los artículos que he hecho, lo que he hecho ha sido investigar y publicar, no, verlo en clínica Y y, luego, y decirte, bueno, y te utilizo el método científico. Vale, pues entonces en estas cosas lo que podemos hablar de las neuronas en espejo, las neuronas en espejo son inherentes a la especie humana y a muchas especies de mamíferos. Es decir, también hay mamíferos que imitan. Las neuronas en espejo son esas neuronas que tenemos en la parte parietal inferior de nuestro cerebro que hacen que nosotros veamos la realidad representada que está desde el otro en nosotros. Vamos a ver, la empatía, el comprender al otro, el entender al otro, el sentir al otro. Entonces, están muy vinculadas con las emociones y están muy vinculadas con el área motora. Es decir, al final, la zona parietal es la zona asociativa. Entonces, donde se asocia todo, en la parte parietal motora, en la parte parietal motor, o sea, perdón, parietofrontal inferior, es como la zona asociativa abajo tirando hacia acá, ¿vale? Perdonadme que esto es un podcast, no me veis. no pasa nada. Imaginaros diadema, en la parte de la diadema de la cabeza, hacia abajo, ¿vale? Para vincular con emociones y hacia la frente, ¿vale? Sería como esa zona. En esa zona es donde más están. Y entonces en esa zona es donde se vinculan toda el área asociativa. ¿Por qué la zona parietal? ¿Por qué la zona de la diadema alta de la cabeza? ¿Vale? Donde tú como si dijéramos, el tope de mi cabeza. Porque es el área asociativa, es donde se asocia toda la integración sensorial de manos, pies, cara, motor, visión, audición. Y entonces es muy importante que las neuronas en espejo, que son donde tú ves al otro, donde tú te pones en la representación del otro, en la representación de una situación donde puedes comprender como si fuera tuya, ¿vale? Es donde tú estás asociando. ¿Por qué la zona emocional? Porque es donde tú estás sintiendo lo que el otro siente. ¿Y por qué la zona motora? Por toda la parte de movimiento y luego la ejecución que tú puedes hacer con eso. Entonces, nosotros se hizo o sea, Reicholati, que fue el que descubrió las neuronas en espejo, él lo que dijo es que las personas, pues cuando imitamos, tenemos neuronas en espejo y que las personas con autismo, pues tienen dificultad en este tipo de neuronas. Yo me atrevería a ir un paso más allá por la investigación que yo hice y diría que creo que las personas con autismo no es que tengan dificultad con las neuronas en espejo en sí, porque hay muchas teorías de autismo, que si poco volumen cerebral, que si neuronas de poca calidad, que si un exceso de neuronas, que si... Yo me atrevería a decir que la actividad eléctrica cerebral no les permite que al final la comunicación entre todas esas neuronas vaya a buen puerto. Pero es mejorable, ¿vale? En algunos casos, hasta llegar a un punto muy potente, ¿vale? En alto nivel, donde la discapacidad intelectual no es tan alta, podemos llegar a un punto de comprensión, aunque sea solamente desde la parte frontal, desde la parte intelectual, pero sí de ponernos en el lugar del otro. Y en otros casos hay mucha vinculación emocional, que siempre habían dicho, las personas con autismo no tienen emociones, tienen mogollón de emociones. Lo que pasa es que se desconectan a veces porque sienten demasiado. O sea, eso también hay que contarlo, hay mucha hiperestimulación. Entonces, ¿por qué os cuento esto? Porque nosotros en las ondas cerebrales, en el estudio, vimos que las personas con autismo tienen una entrada sensorial perfecta, que de esto me di yo cuenta en clínica, ¿no? Que todo, o sea, es decir, cuando te dicen, es que no se dan cuenta cuando entra alguien, sí, yo evaluaba, abría la puerta y me daba cuenta que ellos hacían algún gesto, estaban dándose cuenta, lo que pasa es que luego tú les llamas y han Ya. cortado, han cortado. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor una frecuencia de tu voz les molesta, pues porque a lo mejor se acostumbran a cortar la información sensorial, pues porque lo escuchan tan alto que no pueden soportar, o porque su interés está en otro ruidito que está lejos, o Claro. porque escuchan un motor y cortan, tienen esa capacidad. Entonces, nosotros vimos que la entrada sensorial era muy buena, que en el reconocimiento facial, ¿vale? Hablaríamos del reconocimiento de la situación, también era bueno, igual que el del desarrollo ordinario, pero que en la ejecución cognitiva, en mi caso era la palabra, el reconocimiento de la cara, el nombre. En el caso de las neuronas en espejo puede ser hablar, comprender, vincular con la emoción. En esa parte el cerebro está muy dañado. Entonces ahí en algunos casos sí va a ser posible una estimulación, ¿vale? Y en otros casos sí hay siempre hay posibilidad de mejora, porque el cerebro es plástico, Claro. siempre. Pero hay que evaluar cuánta discapacidad tenemos, cuánto daño cerebral hay. Entonces, dicho esto, las neuronas en espejo son aquellas que nos hacen
sentirnos en vinculación, ¿vale? Que nos hacen vernos a través del otro. Y esto, Ángel Rivera hablaba de intersubjetividad primaria y secundaria. La primaria es aquella en la que tú puedes mirar al otro y sentir ese vínculo de ser humano. Ángel Rivera siempre decía que esta vinculación en autismo no estaba dañada. Esto es precioso porque creemos que sí, ¿no? Ángel Rivera lo que dijo es que estaba dañada la segunda, la de teoría de la mente, es decir, la de ellos pensar y sentir que la mente de los demás es diferente, ¿no? El sentir, el ver al ser humano, al otro, como un ser distinto y poder entender ese concepto de relación social, de empatía, de tener en Claro. cuenta. ¿Vale? Él hablaba de un salto, ¿vale? Pues yo estoy también muy en esta teoría. Pienso que la intersubjetividad primaria no viene dañada de serie en autismo, ¿vale? Otra cosa es que luego se vayan yendo, ¿vale? Ya. Y no haya estimulación sobre Mm. ello, pero no está dañada. Y que la secundaria, en función de las capacidades cognitivas, puede ser más o menos estimulable, respetando y entendiendo que a veces las neuronas en espejo van a funcionar más desde el punto de vista cognitivo que emocional. Y ya con esto sí que lo dejamos para otro Qué podcast. interesante. Sí, 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 Ana, me parece, pero muy, muy bonito y lo que tú dices, o sea, no sé, es como que eso, que a veces, te lo decía al principio del podcast, como que no, no, los chavales o los niños y niñas con autismo, las personas no tienen empatía, no, no, ni mucho menos. O sea, investigaciones como la tuya, no, es verdad que, bueno, ¿no? Esa plasticidad, ¿no? Pues tenemos que trabajar sobre ello, pero no podemos decir tajantemente que no sienten, ¿no? Que no tienen emociones, etc. No, 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 no. Y bueno, ya hablaremos más adelante porque es verdad que ya se va acercando la hora y tenemos que cortar, pero muchas veces las familias cuando llega un niño al colegio, 3, 4 años, siempre te preguntan, ¿no? Por su miedo, ¿no? Su anhelo. Mm. Y mi niño hablará, y mi niño podrá llevar una vida normal, Esto y mi niño se casará, me llegaban a Mm, preguntar a mí, ujú. y podrá ir a la universidad. Y todo esto, primero, hay que tener muy claro, que tienes tú muy claro de dónde partes, Claro. ¿sabes? Porque hay cosas que sabes que... Pero también tener muy claro que este trabajo es muy de día a día, día a día. Es decir, si no hay semillas sin dañar, es decir, si no hay una discapacidad más allá, una lesión más fuerte, podemos llegar a lugares... Es decir, yo te digo que con algunos niños he estimulado y nunca pensé, ahora hay que tener, ¿sabes? Hay que tener los pies también sobre la tierra y vivir el día a día y cuando hay mucho daño cerebral, posibilidad de mejora, ¿sabes? Posibilidad de mejora y dar autonomía, calidad de Ujú. vida, ¿vale? Pero no plantearnos nada más allá que nos vaya a hacer sufrir. Perfecto, Ana, pues muchísimas gracias por todo, por tu historia que es preciosa y que es muy... Me he tirado todo el podcast contando la historia. Que no, pues a mí me ha encantado, la verdad, yo estaba ahí, digo, me faltan las palomitas aquí. Así que nada, muchísimas gracias por Gracias a todo ti, y por Carlos. cómo vives este mundo del autismo, que es muy bonito tu visión, así que gracias y bueno, pues ya quedamos para otra charla, o podcast, Efectivamente, haremos el entrevista o lo que capítulo. sea. Ana Asensio, tercera parte. Pues mira, me la apunto, me la apunto. Pues muchísimas Carlos gracias, Jiménez, Ana. gracias por todo, gracias por tu podcast, gracias a todos por escucharnos, gracias por tu labor y por tu amabilidad y tu cariño siempre. Y te mando un abrazo enorme. Muchísimas Chao. gracias, Ana. Otro abrazo para ti. Adiós.